Pues les decía, estamos empezando un nuevo capítulo y muy bonito capítulo que se llama La oración al Padre, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Hace 8 días vimos nada más un versículo, nada más, pero muy bonito. Y vimos que pues, el hombre, pues no podemos vivir sin oración. Yo no sé cómo le hacen las personas que no creen, no sé cómo no pueden salir a la calle si no tienen esa confianza en creer en la protección de Dios y en su cuidado, ¿no? Bueno, pero vimos que nosotros no podemos vivir sin oración, porque es ese anhelo que expresa nuestra alma por nuestro Padre compasivo, ¿sí? Y que además la Biblia nos manda que oremos. Y vimos varios ejemplos. Vimos que Abraham siempre oró, Isaac, bueno, no vimos los versículos, pero sabemos que todos ellos siempre tenían la oración como primer lugar. Josué, Samuel, David, los profetas, Elías, Ezequías, Jeremías, Ezequiel, todos siempre oraban. Y en el Nuevo Testamento vemos también el ejemplo de Pablo, como a Pablo ora en su servicio a Dios y muchas veces pide también apoyo en oración por él y por el ministerio que él estaba haciendo, ¿sí? Pero el supremo ejemplo es Jesús. Jesús vemos que ora para cuando empieza su primer viaje predicando, ¿sí? Para escoger a los 12 discípulos también, antes él se pone en oración. Para cuando alimentó a las 5,000 personas, oró él antes. En la transfiguración también, antes de resucitar a Lázaro, también como él estuvo siempre en oración y hemos visto en los ejemplos de la Biblia cómo él se levantaba muy temprano cuando todavía estaba oscuro y salía a orar, se apartaba de todo y se ponía a orar. Digo, si Jesús lo hacía, ¿cuánto y más lo tenemos que hacer nosotros, no? Vimos en esa última cena cómo también él ora cuando está en Getsemaní, en la cruz, ¿no? Él está en esa oración. Y una oración muy, muy importante es esta de Juan 17:1. Estamos ya en el final de los tiempos que está Jesús con sus discípulos. Se encuentra en el aposento alto, donde Jesús estaba confortando y también estaba instruyendo a sus discípulos esa noche, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa noche empezó con el lavado de los pies que les hace Jesús como un ejemplo de lo que es el servicio, como un ejemplo de lo que es el amor que debían de tener entre ellos? Y en ese lavado de los pies, incluso a Judas, que sabía que él era el que lo iba a traicionar, y lo comenta, lo dice Jesús, y también sabría que Pedro lo negaría. Ujú. Y bueno, esa noche los discípulos estaban muy sorprendidos de las cosas que decía Jesús. También estaban pues preocupados porque él se iría, pero Jesús les habla y los conforta en que vendría el Espíritu Santo en su lugar. ¿Sí? Les advierte que en el mundo, pues que el mundo los aborrecería, pero que ese Espíritu Santo que vendría en su lugar les daría fortaleza y los guiaría a toda la verdad. Les dice, como vimos en el estudio anterior al de hace 8 días, que su tristeza se convertiría en gozo, ¿sí? La tristeza de que él se fuera, ya cuando Jesús ascendiera al cielo, sería el gozo, y tendrían ese gozo que les daría ese espíritu, ¿sí? Y vimos que Jesús esa noche, pues levantó los ojos al cielo y comenzó a orar, ¿sí? Con esa confianza de su corazón limpio y en esa sumisión y dependencia a Dios que siempre tuvo, ¿sí? Vimos 3 puntos. Vimos la circunstancia, o sea, la situación en donde se encontraban.
en el aposento alto. Vimos también el punto número 2, que fue la sustancia. O sea, ¿cuál era la sustancia, la esencia de esa oración? Y vimos que era glorificar al Padre y al Hijo al mismo tiempo. Vimos que había 3 secciones en esa oración también, que Jesús ora por sí mismo. Jesús también ora por sus discípulos y a la vez también ora por su iglesia, por todos los creyentes. Y vimos el punto 3, que era el significado de esa oración, ¿sí? Jesús habló al Padre acerca de la naturaleza de su comunión con Él, del plan eterno de salvación y de cómo los discípulos y todos los creyentes entramos en ese plan de salvación, ¿sí? Esta oración que hizo Jesús, pues le dio la fuerza para lo que él estaba a punto de enfrentar. Y continuaremos con esa oración del capítulo 17 y hoy veremos los versículos que corresponden al 1b, o sea, la segunda parte del versículo 1 al versículo 5. Y el estudio se llama El plan eterno de Dios. Antes voy a hacer una oración y comenzamos el estudio. Váyanse mientras a Juan 17, estaremos en esos versículos, en los primeros 5. Y Señor, Padre nuestro, pues queremos glorificarte y darte a ti todo el honor y gloria que tú mereces. Agradecerte, Señor, por poderte tener en nuestro corazón, por tener una relación personal contigo, Señor. Te pedimos que pues nos des fortaleza siempre, que tengamos victoria sobre todas las tentaciones y las situaciones que se presentan en nuestra vida, Señor. Y te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy lo pueda compartir con facilidad y que quede en nuestras mentes, en nuestros corazones y entendamos bien lo que quieres mostrarnos esta mañana en tu palabra. Te pedimos por las personas que están conectadas, por las que lo harán más tarde, por las que lo verán más tarde, por vía YouTube, Señor. Bendícelas, protégelas y te agradecemos todas las bendiciones. En esta mañana te damos muchas gracias por la bendición que has traído a la familia La Daga Bernal, que, bueno, están esperando su primer nietito, Señor. Te agradecemos mucho por ellos. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues entonces, como les decía, vamos a esos versículos de Juan 17, versículos 1 al 5. Los voy a leer. Dice, la vez pasada vimos la primera parte del versículo 1 que dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, y lo que nos toca ver hoy es a partir del que voy a leer ahorita. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces aquí vamos a ver que era impensable para los discípulos saber que la muerte de Jesús era algo esencial y que era deliberada parte del plan eterno de Dios. Jesús ya se los había dicho. Vamos a verlo en Lucas 22, por favor. Lucas, capítulo 22, versículo 22, que dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va
según lo está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Pero ellos no entendieron, y lo vimos también en Marcos 9:32. Marcos capítulo 9, versículo 32, que dice: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, ¿sí? Y hasta lo llegaron a objetar, como vemos que hizo Pedro en Mateo 16, 21 al 23. Mateo 16, versículo 21 al 23, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sí? Solo hasta que fue la resurrección de Jesús, ellos finalmente lo entendieron, que era necesario que fuera el sustituto perfecto por el pecado. Vamos a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ujú. Y hasta entonces entendieron que esto era el plan de Dios, era el plan central de Dios. Y Pedro lo dijo también en Pentecostés, en su oración, en Hechos 2:23. Hechos capítulo 2, versículo 23, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. Y también en mismo Hechos, pero ahora en el capítulo 4 y versículo 27 y 28, Hechos 4, 27 y 28, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Ujú. Sabemos que Poncio Pilato cedió ante esa multitud que estaba pidiendo la muerte de Jesús, ¿sí? Y cuando juzgaba a Jesús y la multitud lo condenaba, ¿sí? Pero también sabemos que Dios es soberano sobre todo lo que sucede y Él determina la historia para cumplir sus propósitos y con su poder lleva a cabo su voluntad. Les costaba trabajo pensar que fuera el plan de Dios. Hasta después lo entendieron, como vimos, ¿sí? También sabemos que los profetas ya lo habían precisado, ya lo habían profetizado varias veces, ¿sí? Vamos a ver Hechos 3:18. Hechos 3:18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer, ¿sí? Ya estaban todas esas profecías, como sabemos que están en el libro de Isaías, de Daniel,
todos esos profetas que ya habían hablado que vendría el Mesías y lo que le sucedería, ¿sí? Y el plan salvador de Dios se formó desde siempre, en la eternidad pasada, antes del tiempo, cuando Dios determinó salvar un remanente de la humanidad. Él crearía lo que capítulo se le iba a revelar. Efesios 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y lo garantizó con su promesa que vemos en Tito 1:2. Tito, capítulo 1, versículo 2, dice, Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Dios que no miente. Y lo volvemos a ver en otros versículos. Vamos a ver ahora Hebreos 6:18. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. También otro ejemplo en Números 23:19. Números, capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará? Sí, promesa a él mismo, porque no había nadie ahí. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Porque Dios nos ama, envió a Cristo a morir por nosotros. Aunque no merecemos la salvación, Dios nos la ofrece como un regalo. Lo que tenemos que hacer es creer en Cristo y aceptar ese regalo, aceptar su gracia. Y bueno, más específico, a Jesús le prometió una novia, que sabemos que es la iglesia. Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿sí? La esposa, la iglesia, formada por todos los creyentes de todos los tiempos, ¿sí? Un grupo de pecadores redimidos que darían honor y gloria al Hijo para siempre, ¿sí? Todos esos
pecadores redimidos, que somos los creyentes. Si el Padre escribió sus nombres en el libro de la vida y les prometió a su Hijo como un regalo de su amor. Y sus nombres están en el libro de la vida. ¿Sí? Nuestros nombres están en ese libro de la vida. Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis, estamos ahí en ese libro, nada más nos vamos 2 capitulitos para atrás. 21, 27. Donde dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No todos serán admitidos, solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿sí? Que contiene los nombres de los creyentes, de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo para salvarnos. Juan 17, 24. 17 de Juan, el versículo 24. Mira qué bonito dice. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús ya lo había dicho antes. En Juan 6:37, recordemos qué dijo. Juan 6, capítulo 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y ahora sáltate hasta el versículo 44 del mismo Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Los escogidos son atraídos al Hijo conforme a la promesa del Hijo. El Hijo recibe y protege lo que el Padre le da. Y por ser un regalo del Padre, Él nunca los rechazaría o permitía que se perdiera. Y los resucitará para gloria eterna. Ahí mismo Juan 6, pero ahora el versículo 39 nos lo dice. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por tanto, los salvos lo seremos, no porque tengamos algo especial, sino porque el Padre nos atrajo para regalo del Hijo. Efesios 2, 4. Nos atrajo para regalo del Hijo con el propósito de conformarnos a la imagen de su Hijo. Vamos a ver Efesios 2, 4. Efesios 2, 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Recordemos que es por gracia, regalo de Dios, ¿sí? Con el propósito de conformarnos conforme a la imagen del Hijo. Vamos a verlo en Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Mm? Y será un tributo eterno al Hijo, proclamando su grandeza. Lo primero es el honor al Hijo, es honor al Hijo, a quien ama y quiere ver glorificado. Ujú. Por eso, la promesa del Padre y el Hijo buscan lo mismo, glorificar a Dios y al Hijo. Y el Hijo toma el regalo con gozo y mucho valor, muere por él, muere por nosotros. Filipenses 2, 7 y 8. Filipenses capítulo 2, versículo 7 y 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y regresa al Padre al final de los tiempos. En 1 Corintios 15, 25 al 28. 1 Corintios 15, 25 al 28 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ujú. Cristo venció en la cruz al pecado y a la muerte. Ujú. Y con estos propósitos en mente, Jesús viene en oración al Padre esa noche anterior a morir. ¿Sí? Él sabía del regalo, los creyentes, y que éste reflejaría su gloria. Y vamos a nuestro capítulo 17, que es en el que estamos, pero vamos al versículo 22. 17, 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Mm? Y muy atrás, ahora vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, muy atrás, antes de Apocalipsis, las cartas de Juan, Primera de Juan 3, 2. Primera de Juan 3, 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ujú. Conforme a su imagen, y alabaría y glorificaría y servirían en la eternidad. Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, como ya habíamos visto este versículo. ¿Y sí? Él sabía que estarían en ese libro de la vida. Vamos otra vez al libro de Apocalipsis, hasta atrás, Apocalipsis 3, 5.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ujú. Jesús vendría a pagar por ellos, así como en un mercado de esclavos del pecado, porque todos éramos esclavos del pecado, ¿sí? Él nos vino a rescatar. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Y vendría a pagar por ellos, así como en un mercado de esclavos. Vamos a ver. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y vamos a ver ahora Primera de Pedro 1:18, donde vamos a ver el pago que se hizo por nuestro rescate del pecado. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y contaminación. Él pagó con su sangre, con su vida por nuestros pecados. Y Jesús sabía en esos momentos que la hora ya había llegado. Así que cuando el Hijo le pide al Padre que glorifique al Hijo, estaba pidiendo que se consumara ese plan eterno de redención. Era su única petición lo que afirmaba su deidad, ¿sí? Y lo vemos en el versículo 5 de Juan 17, que dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ujú. Ese era el plan original, que el Hijo se glorificara a través de la redención de los pecadores. Y eso sería en la cruz. Vergüenza para el mundo, pero honor para Cristo, ¿sí? Y las marcas siempre estarían visibles en su cuerpo, ¿sí? Hablando de ese honor. Y para con eso glorificar al Padre. Como vimos en la parte B del versículo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ujú. Irónicamente, la gloria de Dios se mostraba como ningún otro evento, revelando su justicia, santidad, Él en su sangre en propiciación por nuestros pecados. Como vimos en Pedro 1:19, en Primera de Pedro, ¿no? Siendo con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Y ahora vamos al libro de Romanos. Romanos 3:25. Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ujú. Y al mismo tiempo, su gracia, su misericordia y amor al mandar a Jesús a morir por quienes no lo merecíamos.
Ujú. Primera de Juan 4, 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ujú. Y también su poder al derrotar el pecado, la muerte y a Satanás, haciendo claro la sabiduría del plan, el plan de Dios, ¿sí? Y en este pasaje vamos a ver 4 puntos, que son esas 4 facetas de los propósitos de Dios. El punto número 1 es el derecho que posee, ¿sí? El derecho que posee Jesús. El punto 2 que veremos es la relación que ofrece. Punto 2, la relación que ofrece. El 3 es los requisitos que cumple. Y el 4, la reverencia que merece, ¿sí? Vamos al punto número 1. Para esto nos vamos al versículo 2 de nuestro pasaje. El derecho que posee. En el versículo 2 lo vimos. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. El Hijo recibió toda la autoridad sobre toda carne para dar vida eterna al que el Padre le dio. Y esto fue posible pues a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Él se sometió a sus captores y permitió ser clavado en la cruz por malvados, ¿sí? Pero en realidad él tenía autoridad de morir por los pecados de los que creyesen en él. Y anticipa su exaltación y su posición en el cielo. Vamos a verlo en Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre, ¿sí? Y su autoridad se extiende a toda la creación. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Es autoridad sobre toda la creación. Más la redención solo para los que el Padre le dio. Juan 17, 6. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahí en el mismo libro de Juan, pero ahora el capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y el 39 de ese mismo capítulo 6.
Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ujú. Y además, otro aspecto, aparte de esa autoridad, fue su victoria sobre el mundo. Ujú. Juan 16:33. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vimos en estudios anteriores lo que es esa paz de Dios, que no es igual a la paz de la que habla el mundo, que nada más lo ve como paz, como ausencia de conflicto. No, la paz de Dios es una paz aún por encima de las circunstancias por las que estamos pasando. Es la paz que solo Él nos puede dar. Jesús es la fuente de vida eterna y ese es el tema central de todo el Evangelio de Juan. Vamos a recordar en Juan 4:14. Juan 4:14, vamos a ver varios versículos del Evangelio de Juan. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? Recordando que Jesús es esa fuente de agua viva que calma nuestra sed espiritual. Y el 24 de mismo Juan, Juan 4:14, 24. Juan 4:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente. Desde el momento que nosotros creemos en Jesús, pasamos a esa nueva vida espiritual que nos da. Juan 6:40. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el 47 de ese mismo Juan 6, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y etcétera. Hay muchos más versículos que nos hablan de esto. ¿Sí? Y el ministerio de Jesús manifiesta su divina autoridad. Mateo 11:27. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Mm? Y esa divina autoridad también se manifiesta en sus enseñanzas, en sus sanidades, en sus milagros. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 7:29. Lo que decía la gente, mira, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿sí? Vimos también las sanidades, sabemos que él hizo. En Marcos, no la vamos a leer, nada más anótala y luego tú la lees. Marcos 5:38-43, cuando resucita a una niña, la hija de Jairo. Nada más vamos a ver también cuando sana a la suegra de Pedro, que lo vemos en
Lucas 4:39. Nada más lo leo. Lucas 4:39 dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Estamos viendo toda esa divina autoridad que tiene Jesús, ¿sí? En exorcismos, como cuando le dice a los discípulos que les da toda la autoridad para expulsar todos esos espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, que lo vemos en Mateo 10:1, que dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y vimos también en esa autoridad en los milagros que hace, como en Marcos 2, del 1 al 12, que vimos cuando sana a un paralítico. Él también tenía esa autoridad sobre las tradiciones judaicas, que los líderes religiosos se acuerdan que eran muy estrictos y no querían romper. Vamos a ver Mateo 5, 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Y sáltate al versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Ahí está la autoridad de Jesús. También cuando limpió el templo, ¿te acuerdas? Cuando echó fuera todos esos mercaderes y cambistas que vendían a precios elevados y engañaban a la gente extranjera que llegaba a comprar animalitos para el sacrificio, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo los expulsó? Vamos a verlo en Mateo 21, 12 y 13. Mateo 21, versículo 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí? La autoridad también que tiene Jesús para perdonar pecados. Vamos a ver en Mateo también, pero ahora en el capítulo 9, versículo 20, no, perdón, capítulo 9, versículo 6 al 8. Cuando sana un paralítico, vamos a ver. Mateo 9, 6 al 8 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Sí? Esa autoridad que tiene Jesús también de ser adorado y hasta juzgar al mundo. Marcos 13, 26 y 27. Marcos capítulo 13, 26 al 27. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo
del cielo. En esa segunda venida de Cristo, Jesús regresará a la tierra de la misma manera que se fue desde las nubes. Por todo esto que decía que pasaba, lo querían matar. Pero también, incluso su muerte, estaba bajo su autoridad. Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, ¿sí? Y también su autoridad aún después de la muerte. Solo Él tiene esa autoridad completa. Vamos a ver Efesios 1, 20 y 22, 20 al 22. Efesios 1, 20 al 22 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud aquel que todo lo llena. Sí, Jesús tiene toda esa autoridad completa. Juan 3, 33 al 35. Juan 3, 33 al 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ahora vamos al punto 2. Ya vimos el punto 1, que es el derecho que posee. Ahora vámonos al punto 2, la relación que ofrece. Esto lo vemos en el versículo 3 de nuestro pasaje de Juan 17, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa vida eterna solo viene a los que lo conocen íntimamente, no nada más intelectualmente, que digan, ah, sí, yo sé que Jesús. No, es esa relación personal con Jesús. Como Dios, como nuestro buen pastor, como lo vimos en los estudios de Juan 10. Juan 10, 14 y 15. Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, como sabemos que puso su vida por nosotros. Y el 27 de ahí mismo, de Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Pero a veces somos esas ovejas tercas, necias, que somos nosotros los que nos alejamos del buen pastor. ¿Sí? Solo así, el único Dios verdadero, ¿sí? Que lo vemos desde Jeremías 10:10. Vámonos al Antiguo Testamento con el profeta Jeremías 10:10, que dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra
y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y Primera de Juan 5:20. Primera de Juan, muy atrás, 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y esa vida eterna solo a través de Jesucristo, a quien Él envió. Vamos a ver Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, perdón, se me perdió. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿sí? Esa esencia de la vida eterna es participación en la vida de Cristo a través de esa unión con Él, ¿sí? La vida de Dios en el alma del hombre, ¿sí? Teniendo su paz, teniendo su amor, teniendo su gozo, teniendo vida no solo en cantidad, la vida eterna, o sea, por siempre, sino también en calidad, ¿sí? Es esa vida hoy y después, para siempre. Vamos a ver, Primera de Corintios 13:12. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Sí? Veremos a Cristo cara a cara. ¿Sí? Y vamos a otro versículo en Filipenses 3:20 y 21. Filipenses 3:20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sí, tenemos ahí nuestra morada eterna. ¿Sí? Ahora vamos al punto 3, los requerimientos que cumplió, que lo vemos en el versículo 4. Los requerimientos que cumplió. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Uh-huh. En el plan de Dios, Jesús tenía que venir y salvar a los que el Padre le dio. El regalo era tan valioso que Jesús haría lo que le dijera el Padre. Vamos a ver Lucas 9:10. Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros. Y Filipenses 2:6-9, que ya lo vimos, pero se los vuelvo a leer y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él, Jesús, glorificó al Padre en la tierra, acabando la obra encomendada, lo que Él le había dicho que hiciera, ¿sí? Y culminó en la cruz. Él tenía plena confianza en la promesa del Padre que se cumpliría y enseñaba a los discípulos también a hacer lo mismo. Y además mostró que Jesús nunca pecó.
nunca pecó, siempre fue obediente, con una vida santa, nunca pecó. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Él pagó por el pecado de todos en esa obediencia perfecta. Vamos a ver Lucas 22:42. Cuando él está en esa agonía en el huerto de Getsemaní. ¿Sí? Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Imputando al creyente justificaciones. Romanos 5:18-21. Romanos 5:18-21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí? Así como el pecado entró al mundo a través del hombre, de Adán, así nosotros somos pecadores y así la justicia de uno vino a todos por la obra que hizo Jesús. ¿Sí? Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vamos al último punto, la reverencia que merece. La reverencia que merece, que lo vemos en el capítulo 17, versículo 5, el último versículo que nos toca analizar hoy, que dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Terminado el trabajo, Jesús sabía que iría a exaltación al lugar que tenía antes de la encarnación, o sea, a la diestra del Padre. Vamos a ver Marcos 16:19. Marcos, capítulo 16, versículo 19, dice, y el Señor después les habló, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La comunión con el Padre, pues, había sido eterna. Juan 1:1 y 2, que son los primeros versículos del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿sí? Jesús es plenamente humano y plenamente Dios. Aunque fue hombre, nunca dejó de ser eterno Dios, ¿sí? Todo estaba listo para esa coronación, ¿sí? Filipenses 2:9-11. Filipenses capítulo 2, versículo 9-11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Jesús veía más allá de la cruz, pero sabía lo que venía después. Principalmente, vida eterna a los escogidos y gozo en el cielo. Lucas 15:7. Lucas 15:7 dice, os digo
que así habrá más gozo en el cielo por un pecado que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cada vez que alguien viene a Cristo, que acepta a Cristo, el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados, hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente, ¿sí? Jesús merece esa gloria y más. Jesús ya no está clavado en una cruz, ¿sí? Apocalipsis 1, 11 y 12. Apocalipsis 1, versículos 11 y 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, está diciendo Juan. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y sáltate hasta el 17 y 18. 17 y 18 del mismo Apocalipsis 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Juan vio esa visión, pues cayó a los pies al ver la gloria impresionante y poderosísima de Jesús, ¿sí? Y trae gozo para los redimidos y al mismo tiempo, pues lamentablemente, rechazo para el perdido. Mateo 7:23. Mateo capítulo 7, versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿verdad? Porque solo nuestra relación con Cristo, el haberlo aceptado como Salvador, haberlo obedecido, será lo que importa. La fe en Cristo es lo importante, ¿sí? Y como hay personas que lamentablemente lo rechazan, ¿sí? Sabemos pues que ellos tendrán otro fin. Mateo 25:41. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La cruz es la puerta a la salvación a todo aquel que cree. Romanos 10, 9 y 10 nos lo deja bien claro. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación está tan cerca de tu corazón y de tus labios, ¿sí? Si creemos en nuestro corazón y lo declaramos con nuestra boca que Cristo es el Señor que resucitó de los muertos, seremos salvos, ¿sí? Sin la cruz no hay salvación, no hay esperanza en esta vida y no hay destino eterno, sino el infierno. La promesa de Dios pues estaría truncada para todos ellos. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, ¿sí? Nuestra nueva naturaleza tiene el enorme privilegio de que Cristo mora en nuestro interior y nos ha dado esa nueva vida espiritual. Y pues bueno, resumiendo el estudio de hoy, vimos que para los discípulos era difícil entender que la muerte de Jesús era esencial y que era parte del plan eterno de Dios, que lo entendieron esto solo hasta después de la resurrección, que era necesario que Él fuera ese sustituto perfecto por el pecado y que esto era central en el plan de Dios, que los profetas ya lo habían profetizado, ¿sí? Vimos que el plan de Dios también pues se formó desde toda la eternidad, cuando Dios decidió salvar a la humanidad y lo garantizó con la promesa, ¿sí? Con su promesa de Jesús. Dios Dios no miente, no puede mentir. Vimos que Jesús ya lo había dicho antes, ¿sí? Que los escogidos son atraídos al Hijo y Él los recibe y los protege, porque el Padre se los ha dado, ¿sí? El plan original, que el Hijo se glorificara a través de la redención de pecadores en la cruz, ¿sí? Se consumaba ese plan eterno de redención, glorificando al Padre y mostrando la gran amor, misericordia, la gracia del Padre al enviar a Jesús a morir por nosotros, ¿sí? Vimos las 4 facetas, que es 1, el derecho que posee, el Hijo que recibió toda la autoridad para dar vida eterna a los que el Padre le da, la autoridad que tiene sobre toda la creación y que manifestó esa autoridad en sus enseñanzas, en sus sanidades, en sus milagros, en su autoridad para perdonar pecados. Vimos el punto 2, que fue la relación que ofrece, o sea, la vida de Dios en el alma del hombre, teniendo paz, amor y gozo, y eso lo tenemos solo a través de lo que hizo Jesús. Y vimos el punto 3 también, los requerimientos que cumplió, ¿sí? El plan de Dios se había cumplido. Glorificó al Padre, la obra ya estaba hecha, ¿sí? Lo que el Padre le había encomendado estaba terminado. Y vimos el punto 4, que fue la reverencia que merece, ¿sí? En esa comunión con el Padre eterna, y que sería exaltado al lugar que tuvo antes de su encarnación, ¿sí? ¿Qué lugar? Es ese lugar que siempre tuvo a la diestra del Padre. Y pues este es el estudio que nos tocaba ver el día de hoy, y Dios mediante en los siguientes también seguiremos con el capítulo 17 de este bonito oración de Jesús al Padre. Entonces voy a dar gracias. Señor, te queremos agradecer la gran enseñanza que nos has mostrado el día de hoy en este estudio de la oración al Padre. Gracias, Padre, porque sabemos que pues todo lo realizado fue y está como todo lo tuyo dentro de tu plan, bajo tu control, bajo tu autoridad, Señor. Te damos muchas gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados, y que al hacerlo nosotros, al apropiarnos de ese sacrificio que Él ya hizo en la cruz, podemos también tener esa vida eterna contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, chicas. Muchísimas Pues bueno, gracias. Dios te bendiga, Buli. gracias igualmente a ustedes. Dios mediante, Gracias, nos Buli. veremos. Ay, perdón. Nos veremos el viernes en el discipulado, si están de acuerdo. Gracias, Juli. Hasta luego a ¿De todas. qué? Claro que sí. Gracias. Gracias, Buli. Nos vemos. Bye. Bye, Dios bye. te bendiga. Cuídate. Igualmente a ustedes.